23. La salud humana. Se justifica el esfuerzo de los experimentadores de la medicina intentando descubrir un camino nuevo para atenuar la miseria humana, sin embargo, sin abstraernos de las directrices espirituales, que orientan los fenómenos patogénicos en las cuestiones de las pruebas individuales, tenemos necesidad de reconocer lo imprescindible que es la salud moral, antes de atacar el enigma doloroso y trascendente de las enfermedades físicas del hombre. La renovación de los métodos de cura. En todos los siglos se ha estudiado el problema de la salud humana. Hasta la mitad del siglo XVIII, se admitía plenamente la medicina de la Edad Media que, a su vez, representaba casi integralmente el mismo proceso de cura de los egipcios, en la antigüedad. Todas las molestias eran atribuidas a la vacilación de los humores, basándose la mayor parte de los métodos terapéuticos en la sangría y en las sustancias purgativas. En el siglo XIX, los grandes descubrimientos científicos eliminaron esos antiguos conocimientos. Los aparatos de laboratorio investigando el mundo oscuro y vastísimo de la microbiológica, los nuevos estudios anatomopatológicas, presentadas por los estudiosos del asunto, establecen, con la severidad de análisis, que las molestias residen en la modificación de las partes sólidas del organismo, abandonándose la teoría de la alteración de los humores. Los médicos olvidaron, entonces, el estudio de los líquidos viciados del cuerpo, concentrando atenciones e investigaciones en la lesión orgánica, creando nuevos métodos de cura. Los problemas clínicos inquietantes. No obstante, la nobleza y la sublimidad de la misión de cuantos se entregan al sagrado labor de aliviar las amarguras ajenas ahí en el mundo, reconocemos que muchos estudiosos pierden un tiempo precioso, en discusiones de mezquinas rivalidades profesionales, cuando no, se encuentran atascados en el pantano de los intereses exclusivistas y particulares, desconociendo la grandiosidad espiritual de su sacerdocio. Lo que se torna altamente necesario en los tiempos modernos es reconocer, encima de todos los procesos artificiales de cura en la actualidad, el método indispensable de la medicina natural, con sus potencialidades infinitas. Analizando todos los descubrimientos notables de los sistemas terapéuticos de vuestros días, orientados por las doctrinas más avanzadas, en virtud de los nuevos conocimientos humanos con respecto a la bacteriológica, a la biología, a la química, etc., reconocemos que, con excepción de la cirugía, que tuvo con Ambroise Paré, y otros inteligentes cirujanos de guerra, el más amplio de los desarrollos, poco han adelantado los hombres en la solución de los problemas de la cura, dentro de los dispositivos de la medicina artificial por ellos inventada. A pesar del concurso precioso del microscopio, existen hoy cuestiones clínicas tan inquietantes, como hace 200 años. Los progresos regulares que se verifican en la cuestión angustiosísima del cáncer y de la lepra, de la tuberculosis y de otras enfermedades contagiosas, no fueron más allá de las medidas preconizadas por la medicina natural, basadas en la prevención y en la higiene. Los investigadores pudieron vislumbrar el mundo microbiano sin saber eliminarla. Si fue posible descubrir el misterio de la naturaleza, la mentalidad humana aún no consiguió aprender el mecanismo de sus leyes. Lo que los estudiosos, con pocas excepciones, se satisfacen con el mundo aparente de las formas, retrasándose en las expresiones exteriores, incapaces de una excursión espiritual en el dominio de los orígenes profundos. Analizan los fenómenos sin ellos analizar las causas divinas. Medicina espiritual. La salud humana nunca será el producto de comprimidos, de anestésicos, de sueros, de alimentación muy artificial. El hombre tendrá que volver los ojos para la terapéutica natural, que reside en sí mismo, en su personalidad y en su medio ambiente. Hay necesidades, en la actualidad, de extinguir los absurdos de la fisiología dirigida. La medicina precisa crear los procesos naturales de equilibrio psíquico, en cuyo organismo, si bien que remoto para sus actividades anatómicas, se localizan todas las causas de los fenómenos orgánicos tangibles.
La medicina del futuro tendrá que ser eminentemente espiritual, posición difícil de ser actualmente alcanzada, en razón de la fiebre maldita del oro, pero los apóstoles de esas realidades grandiosas no tardarán de surgir en los horizontes académicos del mundo, demostrando el nuevo ciclo evolutivo de la humanidad. El estado precario de la salud de los hombres, en los días que pasan, tiene sus ascendentes en la larga serie de abusos individuales y colectivos de las personas, desviadas de la ley sabia y justa de la naturaleza. La civilización, en su sed de bienestar, parece haber homologado todos los vicios de la alimentación, de las costumbres, del sexo y del trabajo. Con todo, los hombres caminan para las más profundas síntesis espirituales. La máquina, que estableció tanta miseria en el mundo, suprimiendo al operario e intensificando la facilidad de la producción, ha de traer, igualmente, una nueva concepción de la civilización que multiplicó la máxima perfección del gusto humano, complicando los problemas de salud, ha de enseñar a las personas la manera de vivir en armonía con la naturaleza. El mundo marcha para la síntesis. Se marcha para la síntesis y no debe causar sorpresa a nadie mi afirmación de que no os halláis en la época en que la ciencia práctica de la vida os enseñará el método del equilibrio perfecto, en materia de salud. Los cuerpos humanos serán alimentados, según sus necesidades especiales, sin gasto excesivo de energías orgánicas. Las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, que constituyen las materias primas para la producción de calorías necesarias para la conservación de vuestro cuerpo y que representan el granero de las economías físicas de vuestros organismos, no serán tomados de manera para perjudicar el metabolismo, estableciéndose, de esa forma, una armonía perfecta en el complejo celular de vuestra personalidad tangible, armonía esa que perdurará hasta el fenómeno de la desencarnación. Pero, todas esas exposiciones tienen el objetivo de la necesidad de aplicar largamente nuestras posibilidades en la solución de los problemas humanos para la mejoría del futuro. Es verdad que, por mucho tiempo aún, tendremos, en oposición a nuestro idealismo, la cuestión del interés y del dinero, pero, trabajemos con confianza en la misericordia divina. Prestemos nuestro concurso a todas las iniciativas que ennoblezcan el penoso esfuerzo de las colectividades humanas y, no olvidemos que todo bien práctico revertirá en beneficio de nuestra propia individualidad. Trabajemos siempre con el pensamiento dirigido a Jesús, reconociendo que la pereza, la susceptibilidad y la impaciencia nunca fueron atributos de las almas sinceras y valerousas. Exhibe el cuerpo espiritual. De todos los fenómenos de la vida los que se presentan al rayo visual de la ciencia humana, mantenedores de su entretenimiento, son los de la asimilación y desasimilación, sin embargo, los que afectan más particularmente la percepción del hombre no son los de la actividad vital en sí misma, consolidado en las síntesis orgánicas asimiladoras, sino justamente los fenómenos de la muerte. Es un axioma fisiológico la extinción de las células que constituyen el soporte de todas las manifestaciones y solo hacéis generalmente una idea de la vida por intermedio de esos movimientos destructores. La vida corporal expresión de la muerte. Cuando, en el hombre o en los irracionales, un gesto se realiza, la naturaleza determina hacer desaparecer cierto porcentaje de sustancia de la economía vital. Cuando la sensibilidad se exterioriza y los pensamientos se manifiestan, he aquí que los nervios se consumen, gastándose el cerebro en sus actividades funcionales. La vida corporal es bien la expresión de la muerte, a través de la cual efectuáis vuestras observaciones y vuestros estudios. No disponéis, dentro de lo escaso de vuestros sentidos, sino de elementos que demuestran la pérdida de la energía, de la lucha vital, de los conflictos que se establecen para que los seres se mantengan en su propio hábitat. La vida, en sus causalidades profundas, escapa a vuestros escalpelos y solo la embriología observa, en el silencio de la penumbra, infinitésima fracción del fenómeno para asimilar las creaciones orgánicas. Inaccesible a los procesos de la investigación científica.
Según los datos de vuestra fisiología, la célula primitiva es común en todos los seres vertebrados y espanta al embriólogo la ley organogénica que establece la idea que dirige el desarrollo fetal, desde la unión del espermatozoide al óvulo, especificando los elementos amorfos del protoplasma, en los dominios de la vida. Esa idea directriz se conserva inaccesible hasta hoy a vuestros procesos de investigación y de análisis, dado que ese diseño invisible no está subordinado a ninguna determinación físico-química, únicamente al cuerpo espiritual preexistente, en cuyo molde se realizan todas las acciones plásticas de la organización, y bajo cuya influencia se efectúan todos los fenómenos endosmóticos. El organismo fluídico, caracterizado por sus elementos inmutables, es el asimilador de las fuerzas protoplasmáticas, el que mantiene la aglutinación molecular que organiza las configuraciones típicas de cada especie, incorporándose, átomo por átomo, a la materia del germen y dirigiéndola según su naturaleza particular. Respondiendo a las objeciones. Algunas objeciones científicas han sido presentadas a la teoría irrefutable del cuerpo espiritual preexistente, destacándose entre ellas, por más digna de examen, la hereditariedad, la cual solamente debe ser ponderable bajo el punto de vista fisiológico. Todos los tipos de reino mineral, vegetal, animal, incluyéndose el hominal, se organizan según las disposiciones de sus precedentes ancestrales, de los cuales heredan, naturalmente, por la ley de las afinidades, su sanidad o sus defectos de origen orgánico, únicamente. De todos los estudios referentes al asunto, en vuestra época, se destaca la teoría darwiniana de las gémulas, corpúsculos infinitesimales que se transmiten por la vida seminal a los elementos generadores, conteniendo en la materia embrionaria disposición de todas las moléculas del cuerpo, las cuales se reproducen dentro de cada especie. La mayoría de las molestias, inclusive la dipsomanía, es transmisible, pero, eso no implica un fatalismo biológico que engendre el infortunio de los seres, porque innúmeros espíritus, trazando el mapa de su destino, buscan, escoger un determinado instrumento, alargar sus posibilidades de triunfo sobre la materia, como un hecho consecuente de las severas leyes morales, que, como en el ambiente terrestre, prevalecen en el mundo espiritual, lo que no nos cabe discutir en este estudio. No obstante, la preponderancia de los factores físicos en las funciones procreadoras, es totalmente inaceptable e impropio el atavismo psicológico, hipótesis anunciada por los desconocedores de la profunda independencia de la individualidad espiritual, hipótesis que reviste la materia de poderes que nunca poseyó en su condición de pasividad característica. Reconociéndose, pues, la veracidad de la argumentación de cuantos aceptan la hereditariedad fisiológica en los fenómenos de la procreación, representando cada ser el organismo que proviene por descendencia, apartemos la hipótesis de la hereditariedad psicológica, dado que, espiritualmente, tenemos que considerar, apenas, el lado de la influencia ambiente, la afinidad sentimental. A través de los escondrijos del universo orgánico. De todas las funciones generales que caracterizan los seres vivientes, solamente los fenómenos de nutrición pueden ser estudiados por la investigación científica e, incluso así, imperfectamente, hay una fuerza inherente a los cuerpos organizados, que mantienen coherente las personalidades celulares, sustentándose dentro de las particularidades de cada órgano, presidiendo a los fenómenos partenogenéticos de su evolución, sustituyendo, a través de la segmentación, cuantas de ellas se consumen en las secreciones glandulares, en el trabajo mantinde de la actividad orgánica. Esa fuerza es lo que denomináis principio vital, esencia fundamental que regula la existencia de las células vivas, y en lo cual ellas se bañan constantemente, encontrando así su necesaria nutrición, fuerza que se encuentra esparcida por todos los escondrijos del universo orgánico, combinada a las sustancias minerales, nitrogenadas y ternarias, operando los actos nutritivos de todas las moléculas. El principio vital es el agente entre el cuerpo espiritual, fuente de energía y de la voluntad,
y la materia pasiva, inherente a las facultades superiores del espíritu, que lo adapta según las fuerzas cósmicas que constituyen las leyes físicas de cada plano de existencia, proporcionando esa adaptación a sus necesidades intrínsecas. Esa fuerza activa y regeneradora, de cuyo debilitamiento transcurre la ausencia de tonos vital, precursor de la destrucción orgánica, es simplemente la acción creadora y modeladora del cuerpo espiritual sobre los elementos físicos. El santuario de la memoria. El cuerpo espiritual no retiene solamente la prerrogativa de constituir la fuente de la misteriosa fuerza artística de la vida, la cual opera la oxidación orgánica, es también la sede de las facultades, de los sentimientos, de la inteligencia y, sobre todo, el santuario de la memoria, en que el ser encuentra los elementos comprobatorios de su identidad, a través de todas las mutaciones y transformaciones de la materia. El prodigio alquimista. Todas las células orgánicas se renuevan incesantemente, y ¿cómo podría la criatura conocerse entre esas continuadas transustanciaciones? Para que se manifieste el pensamiento que desconoce las glándulas que lo segregan, ya que constituye la vibración del cuerpo espiritual dentro de su profunda conciencia. ¿Cuántas células se consumen y se queman? El cerebro se asemeja al complicado laboratorio donde el espíritu, prodigioso alquimista, efectúa inimaginables asociaciones atómicas y moleculares, necesarias a las exteriorizaciones inteligentes. Es aún, pues, al cuerpo espiritual que se le debe la maravilla de la memoria, misteriosa placa fotográfica, donde todo se graba, sin que los menores coloridos de las imágenes se confundan entre sí. Alma y cuerpo. Se busca explicar, por la práctica de los neurólogos, toda la clase de fenómenos intelectuales, a través de las acciones combinadas del sistema nervioso, y, de hecho, la ciencia alcanzó certezas irrefutables, como, por ejemplo, la de que una lesión orgánica hace cesar la manifestación que le corresponde y que la destrucción de una red nerviosa hace desaparecer una facultad. Semejante afirmación, pues, no aparta la verdad de la influencia de orden espiritual e invisible, porque se hace necesario comprender, no el alma aislada de un cuerpo, sino unida a ese cuerpo, lo cual representa su forma como objetivo, con un aglomerado de materias imprescindibles a su condición tangible, animadas por su voluntad y por sus atributos inmortales. Algunas escuelas filosóficas hicieron del alma una abstracción, pero la psicológica moderna restableció la verdad, uniendo los elementos psíquicos a los materiales, reconociendo en el cuerpo la representación del alma, representación material necesaria, según las leyes físicas imperantes en la Tierra, las cuales colocaron en lo sensorial el límite de las percepciones humanas, que son insuficientes en relación al número ilimitado de las vibraciones de la vida, que para ellas se conservan incomprensibles. Es, pues, el cuerpo espiritual el alma fisiológica, asimilando la materia a su molde, a su estructura, a fin de materializarse en el mundo palpable. Sin él, la fecundación constaría de una composición amorfa de todas las manifestaciones inteligentes y sabias de la naturaleza, que para todos nos deben significar la expresión de la voluntad divina, constituirían una serie de actos irregulares e incomprensibles, sin objetivo determinado. La evolución infinita. ¿Y cómo se ha realizado la evolución del cuerpo espiritual? Remontad al caos telúrico de vuestro globo en las épocas primarias. Cesadas las perturbaciones geológicas, estableciendo el reposo en algunas grandes extensiones de materia enfriada, he aquí, entre las fuerzas cósmicas asociadas, aparece el primer rudimento de la vida organizada, el protoplasma. He aquí que los siglos pasan, he aquí las amebas, los zoófilos, los seres monstruosos de las profundidades submarinas. Recapitulemos los milenios pasados y hallaremos nuestra propia historia, la individualidad, nuestro ego constituye nuestro mayor triunfo. Y, llegados al raciocinio y al sentimiento de la humanidad, a través de vidas innumerables, habremos alcanzado el ápice de nuestra evolución anímica. No.
Si nos hallamos por encima de nuestros semejantes inferiores los irracionales, por encima de nosotros se encuentran los seres superiores de la espiritualidad, que se jerarquizan al infinito y cuya perfección nos compete alcanzar. 25. Los poderes del espíritu. Grande será el día en que todos los hombres reconocerán sobre la materia la soberana influencia del espíritu. Todo el inmenso bagaje de progreso de las civilizaciones no se hace sin el principio espiritual, de él, las menores cosas dependerán, como aún dependen, de su reconocimiento, por parte de cuantos habitan el planeta, sobrevendrán los resplandes de la época de luz y de esclarecimiento. Ese tiempo ha de señalar la época de la creencia pura y reconfortadora de las almas, como manantial de esperanzas. Solo ese impulso de espiritualidad puede vivificar las construcciones religiosas, debilitado por los abusos de la gran mayoría de sus expositores, que, traicionando sus compromisos, se desviaron del pináculo luminoso del ejemplo para la posilga de mezquinas materialidades. Los mendigos de la sabiduría. En los últimos tiempos, la sed humana de saber lo que existe más allá de la tierra, ha hecho con que el hombre haga más fantasiosas teorías concernientes a los misterios del ser y del destino, sobre el planeta terrestre, en el afán de rasgar los velos espesos que cubren los enigmas de su evolución. Muchos fueron los que cayeron para terrenos peligrosos, donde encuentran, apenas, los espinos del ateísmo corrupto. Esos espíritus que, torturados con los problemas de la vida, ahí se entregan, a la creación de engañosos sistemas, pareciéndosenos a la puerta de la sabiduría, orgullosos en su impotencia y en su incapacidad. Muchos de ellos, años y años, persisten en el mismo trabajo y en el mismo esfuerzo, alegando no haber encontrado al espíritu en sus investigaciones científicas, abandonando la vida material con un pasado que los encubre por la actividad, bien intencionada, por ellos distribuida, pero desolados, reconociendo infructuosos sus esfuerzos, que otra cosa no consiguieron sino lanzar la incredulidad y la confusión en las almas. Influencia sensorial. Reconocen, entonces, la insuficiencia sensorial que les dificultaba la comprensión del verdadero panorama de la vida, en su extensión universal, sienten la falta de los sentidos del hombre carnal y la relatividad de sus funciones, al entrar en el dominio de vibraciones que se les mantuvieron inaccesibles, llegando a la conclusión de que las filosofías no pueden ser sustituidas por las ciencias positivas, y que sobre el mundo físico y objetivo sobrevuela una región trascendente, donde la investigación no se puede hacer sentir, por la falta de elementos de orden material. La inútil tentativa. Es inútil la tentativa de apartarse del espíritu en la obra de la evolución terrena. Es él, desde los inicios de la civilización, el alma de todas las realizaciones, e indestructible es la doctrina biológica del vitalismo, porque el sistema del monismo y el mecanismo de la selección natural, se satisfacen a algunas cuestiones aisladas, no resuelven los problemas más importantes de la vida. El principio de esas especies, el origen de los instintos, las organizaciones primitivas de las razas, de las sociedades y de las leyes, solo las teorías espiritualistas lo explican satisfactoriamente. Todo es vibración espiritual. Ya no nos referimos a los poderes plásticos del espíritu, en lo tocante a las cuestiones fisiológicas, cuales sean las de los fenómenos osmóticos, la autonomía de ciertos órganos que parecen independientes en su condición dentro del organismo, el trabajo de la célula que fabrica la antitoxina apta para destruir al microbio que lo ataca, la estructura del principio fetal, las señales de nacimiento que la ciencia ha negado, basándose en la ausencia de la unión nerviosa entre el feto y el organismo materno, descendiendo al mundo zootécnico. Solamente la intervención del principio espiritual explica las metamorfosis de los insectos, el mimetismo, como el embrión de los instintos y de las posibilidades del futuro. Todo, en los dominios de la materia, se relaciona y se reúne, bajo la orientación de un principio extraño a sus cualidades amorfas. La materia. La materia no organiza, es organizada.
Y no representa, sino que una modalidad de la energía dispersa en el universo. Sus elementos no hacen otra cosa, sino que someterse a las imposiciones del espíritu, y es la soberana influencia de este último que elucida todos los problemas intrincados de los seres y de los destinos. Es a su llamamiento, cediendo a sus deseos, que todas las materias brutas se van enrareciendo, ofreciendo aspectos nuevos y delicados. La civilización, las conquistas científicas y las concepciones religiosas representan el fruto de las labores de los espíritus que, en la tierra, se iniciaron en los trabajos que regeneran y perfeccionan. Lo que les compete, en la actualidad, es el no pararse en los dominios conquistados, trabajando para que los ideales de justicia, de verdad y de paz se concreticen en la faz del planeta. Es en esa tarea bendita que deben concentrar sus esfuerzos para que el planeta terrestre no vea sucumbir, en el aluvión de insanias de las guerras, su patrimonio de progresos, obtenidos a costa de trabajos penosos e ingentes sacrificios. 26. Los tiempos del Consolador. Con el permiso de Dios para que nos manifestásemos ostensivamente, entre los agrupamientos de nuestros hermanos encarnados, llegó, justamente, su tiempo, cuando el espíritu humano desvestido de los vestidos de la pubertad, con juicio más maduro para asimilar algo de la verdad, tanteaba entre vacilaciones e incertezas, establecidas por la investigación de la ciencia, sin conseguir adaptarse al demasiado simbolismo de las ideas religiosas, latentes en el alma humana, desde los tiempos primitivos. De los trogloditas. Justamente en la época requerida, conforme las profecías del Divino Maestro, se derramó su luz sobre toda carne, y los emisarios de lo alto, según sus posibilidades y los méritos individuales, han ayudado a la ascensión de los conocimientos humanos para los planos elevados de la espiritualidad. La concepción de la divinidad. Desde las eras primarias de la civilización, la idea de un poder superior, interfiriendo en las cuestiones mundanas, fue guiando al hombre a través de sus caminos, y la religión siempre fue el mayor factor de la moral social, si bien que presentase a la divinidad a semejanza del hombre, en sus enseñanzas exotéricas. El cristianismo, inaugurando un nuevo ciclo de progreso espiritual, renovó las concepciones de Dios en el seno de las ideas religiosas. Sin embargo, después de su propagación, varias fueron las interpretaciones de las Escrituras, dado el momento que las facciones sectarias intentasen aisladamente ser sus únicas representantes, la Iglesia Católica y las numerosas sectas protestantes, nacidas del ambiente por ella formada, tienen de lejos la lucha religiosa, olvidadas de que la providencia divina es amor. Establecieron con su limitada hermenéutica los dogmas de fe, nutriéndose de las fortunas injustas a que se refieren los evangelios, perjudicando a los necesitados y a los infelices. La fe ante la ciencia. Pero, como el progreso no conoce obstáculos, los artículos de fe equivalen a estancaciones aisladas. Si consiguieron satisfacer a la humanidad en un periodo más o menos remoto de su evolución, caducaron desde que el laboratorio oscureció la sacristía. La ciencia reveló al espíritu humano las perspectivas inconcebibles del infinito, el telescopio descubrió la grandeza del universo y los nuevos conocimientos cosmogónicos requirieron otra concepción del Creador. Revelando, paulatinamente, las sublimes grandiosidades de la naturaleza invisible, la ciencia se embriagó con la belleza de tan lindos misterios y estableció el camino positivo para encontrar a Dios, como descubrió el mundo microbiano, a precio de detenidas investigaciones. La divinidad de las religiones vigentes era defectuosa y deformada por sus atributos exclusivamente humanos. Las iglesias estaban ancladas al dogmatismo y esclavizadas a los intereses del mundo. La confusión se estableció. Fue cuando el espiritismo hizo sentir más claramente la grandeza de su enseñanza, dirigiéndose no solo al corazón, sino igualmente al raciocinio. El cielo demostró un fragmento de su misterio y la voz de los espacios se hizo oír. Los esclarecimientos del espiritismo. Fue así que la religión de la verdad surgió en la tierra,
en el momento oportuno. Las iglesias estancadas se encontraban obsoletas, incapaces de sancionar las ideas nuevas, viviendo casi que exclusivamente de sus características de materialidad y de su simbolismo, terminado el tiempo de su necesaria influencia en el mundo. Las conquistas científicas no se unían con el espíritu dogmático, y el espiritismo, con sus lecciones magníficas, alargó infinitamente la perspectiva de la vida universal, explicando y probando que la existencia no se observa solamente en la faz de la tierra opaca y llena de dolores. Hay cielos innumerables e innumerables mundos donde la vida palpita en una eterna juventud, todos ellos se encadenan, se abrazan dentro del magnetismo universal, vivificados por la luz, imagen real del alma divina, presente en todas partes. La carne es una vestimenta temporal, organizada según la vibración espiritual, y esa misma vibración esclarece todos los enigmas de la materia. Nosotros viviremos eternamente. La doctrina de los espíritus vino a revelar al hombre el panorama de su evolución y a esclarecerlo en el problema de sus responsabilidades, porque la vida no es privilegio de la tierra oscura, sino la manifestación del Creador en todos recónditos del universo. Nosotros viviremos eternamente, a través del infinito, y el conocimiento de la inmortalidad expone nuestros deberes de solidaridad para todos los seres, en nuestro camino. Por esta razón, la doctrina espiritista es una síntesis gloriosa de fraternidad y de amor. Su gran objetivo es esclarecer la inteligencia humana. Ojalá puedan los hombres comprender la excelsitud de la enseñanza de los espíritus y aprovechar el fruto bendito de sus experiencias, con el entendimiento esclarecido, interpretaran con fidelidad el amaos los unos a los otros, en su profundo significado. Los instructores de los planos espirituales, en que nos encontramos, se regocijan con todos los triunfos de vuestra ciencia, porque toda conquista importa en gran y bendecido esfuerzo y, por el trabajo perseverante, el hombre conocerá todas las leyes que dirigen su destino. Y los dogmas y los preconceptos. Los mayores obstáculos, para que se propaguen en el seno de las sociedades modernas las enseñanzas saludables y provechosos del Consolador, son constituidos por las inmensas barreras que les levantan los dogmas y preconceptos de todos los matices, en las escuelas científicas y facciones religiosas, militantes en todas las partes del globo. Acciones perturbadoras. Muchos espíritus, habituados al tradicionalismo intransigente y rutinario, son incapaces de concebir la senda ascensional del progreso, como de hecho ella es, llena de lecciones nuevas y crecientes risplandes. Es así que, completando las largas hileras de retardados, perturban, a veces, la paz de los que estudian devotamente en el libro maravilloso de la vida, con sus opiniones disparatadas, prevaleciéndose de ciertas posiciones mundanas, abusando de prerrogativas transitorias que les son otorgadas por las fortunas inicuas. No consiguen, pues, más que establecer la confusión, sin que sus mentes egoístas traigan algo de bello, de nuevo o de verdadero, que aproveche al progreso general. Sus trabajos se prestan únicamente a sus experiencias personales en los dominios del conocimiento, no consiguiendo vivir en la memoria de los están por venir, ya que la veneración de la posteridad es una gloriosa galería reservada, casi que invariablemente, a los que pasaron por la tierra perseguidos y despreciados, y que se impusieron a la humanidad ofreciéndole generosamente el fruto bendecido de sus sacrificios inmensos y de sus dolores incontables. Características de la sociedad moderna. Desalentadoras son las características de la sociedad moderna, porque, si la colectividad se enorgullece de sus progresos físicos, el hombre se encuentra, moralmente, muy distanciado de esa evolución. Semejante anomalía es la consecuencia inevitable de la ignorancia de las criaturas, con respecto a su propia naturaleza, desconocimiento deplorable que las incita a todos los desvíos. Viviendo apenas entre las cosas relativas de la materia, se sumergen en las superficialidades perjudiciales para su avance espiritual. Ignoran, casi que totalmente,
lo que son sus fuerzas latentes y sus posibilidades infinitas, adormeciendo al canto embalador de los goces falsos del yo personal, y solo los sufrimientos y las dificultades les obligan a despertar para la existencia espiritual, en la cual reconocen cuánta alegría dimana del ejercicio del bien y de la práctica de la virtud, entre las santas lecciones de la verdadera fraternidad. La ciencia y la religión. Infelizmente, si la ciencia y la religión constituyen las fuerzas matrices del esclarecimiento de las almas, vemos una colocada en la negación absoluta y la otra en las afirmaciones arriesgadas y absurdas. La ciencia creó la academia, y la religión sectaria creó la sacristía, una y otra, abarrotadas de dogmas y preconceptos, repeliéndose como polos contrarios. Dentro de sus conflictos han realizado solamente la separación en vez de la unión, guerra en vez de paz, incredulidad en vez de fe, arruinando a las almas y apartándolas de la luz de la verdadera espiritualidad. Entre la fuerza de un preconcepto y el atrevimiento de un dogma, el espíritu se perturba, y, en el círculo de esas vibraciones antagónicas, se encuentra sin brújula en el mundo de las cosas subjetivas, concentrando, naturalmente, en la esfera de las cosas físicas, todas sus preocupaciones. El trabajo de los intelectuales. Es por esa razón que de grandes responsabilidades se les aplican a aquellos que se entregan en la tierra a las labores espirituales bajo todos los aspectos en que se nos presentan. Sus funciones constan de grandes servicios y elevada cuenta les será solicitada de sus quehaceres sobre la faz del planeta. Dolorosas decepciones los aguardan en la existencia más allá del túmulo, cuando menosprecian sus posibilidades para el bien común, haciendo de sus facultades intelectuales objeto de mercantilismo, a cambio de prebendas, las cuales, augurándoles un porvenir de reposo egoísta en la vida transitoria, los hacen estacionarios y nocivos a las colectividades, lo que equivale a la existencia de pruebas amargas, entre prolongadas anulaciones de sus poderes de expresión. No es que el artista y el pensador deban unirse a este o aquel sistema religioso, o alistarse bajo determinada bandera filosófica, lo que es necesario es comprender la necesidad de la tarea de espiritualización, trabajando en el edificio sublime del progreso común, colaborando en la campaña de regeneración y de reforma de los caracteres, auxiliando todas las ideas nobles y generosas, en cualquier templo, grupo o casta en que vivan, espiritualizando sus concepciones, transformando la acción inteligente en una llamada a todos los espíritus para la perfección, descubriéndoles los secretos de la belleza, de la luz, del bien, del amor, a través del arte en la ciencia y en la religión, en sus manifestaciones más rudimentarias. Que todos trabajen en la difusión de la verdad, rompiendo la cadena de hierro de los formalismos impuestos por las pseudo-autoridades de la cátedra o del altar, amando la vida terrena con intensidad y con dedicación, cooperando para que se amplíen sus condiciones de perfectibilidad, convenciéndose de que sus felicidades residen en las cosas más simples. Y las comunicaciones espíritas. Por todos los rincones de la tierra, se escuchan, en los tiempos que corren, las voces de los espíritus que, en su infatigable actividad, conducen la luz de la verdad a todos los ambientes, dosificando sus lecciones según el grado de perceptibilidad de aquellos que las reciben. Las enseñanzas del espacio pululan en las escuelas, en los templos, en los talleres y, poco a poco, iréis comprendiendo la comunión del planeta terráqueo con los planos invisibles. El espiritismo ha adoctrinado convenientemente la fe y la ciencia, preparándose para los esponsales del porvenir. Si es verdad que el desánimo de algunos trabajadores, obcecados por los preconceptos, han dificultado la marcha de la doctrina consoladora, debemos reconocer que muchas mentalidades, saturadas de sus claridades benditas, han disputado con los mejores esfuerzos de su existencia a favor de la propagación de sus saludables principios, librándose noblemente de sus deberes para con la bondad divina. El mediumnismo. Varios autores no han visto, en la extensa bibliografía de los escritores mediúmnicos, sino reflejos del alma de los médiums, emergidos de la subconsciencia,
que impulsan los más honestos a involuntarias mistificaciones. Exceptuando algunos casos esporádicos, en que abundan los elementos útiles para la identificación, los mensajes mediúmnicos son repositorios de advertencias morales, cuya repetición se les presenta soporífera. Sin embargo, se equivocan los que formulan semejantes juicios. Diminuto es el porcentaje de los intrínsecos, ya que todo el mediumismo, aunque en la materialización y en el automatismo perfecto, se basa en el espiritismo y animismo juntos. La comunión de los dos mundos. Los desencarnados no pueden inmiscuirse en la vida material con la plenitud de las facultades readquiridas y el medium, a su vez, frecuentemente, en vista de sus condiciones y circunstancias, está imposibilitado de corresponder a la potencialidad vibratoria de aquellos que lo buscan para transmitir su pensamiento. El alma, emancipada de los vínculos terrestres, integra la comunidad del otro mundo, que no es de la carne, y, de ahí, la necesidad imprescindible de someterse a las condiciones de orden material para manifestarse. Ese hecho constituye una dificultad extraordinaria a la conciencia depurada, que ya lanzó el vuelo altísimo a los denominados planos felices del universo, dificultad que esa adaptación a la materialidad implica. La comunión de los dos mundos, el físico y el invisible, está, pues, basada en los más sutiles elementos de orden espiritual. Por esa razón, los luminosos mensajes de los grandes mentores de la humanidad son inspiradas a los seres terrenos a través de procesos inaccesibles a su entendimiento actual, ya que son almas que conservan, a veces integralmente, su cuerpo somático y cuyo hábitat es el propio planeta que les guarda los despojos y las vastas zonas de los espacios que lo rodean, atmósferas del propio planeta, que podríamos clasificarlas de colonias terrenas en los planos de la erraticidad. Ahí se congregan los seres afines y, en este medio, viven y operan muchas élites espirituales, constituidas por espíritus benignos, pero no perfeccionados, los cuales, bajo órdenes superiores, elaboran por su propio adelantamiento y en pro de la evolución humana, volviendo nuevamente a la carne o trabajando por el progreso en el seno de las colectividades terrestres. Lo que representan las comunicaciones. De los motivos expuestos, se deduce que la supuesta vulgaridad de los dictados mediúmnicos es un hecho naturalismo, porque emanan de las almas de los propios hombres de la tierra, imbuidos de gusto personal, ya que el cuerpo de sus impresiones persiste con precisión matemática, y solamente los siglos, con su consecuente conjunto de experiencias, consiguen modificar las disposiciones kármicas o periespirituales de cada individuo. Buscan actuar en el plano físico únicamente para demostraciones de la sobrevivencia más allá de la muerte, levantando los ánimos debilitados, porque dilatan los horizontes de la fe y de la esperanza en el futuro, pero, jamás serán portadores de la palabra suprema del progreso, no solo porque su sabiduría es igualmente relativa, como también porque vendrían a anular el valor de la iniciativa personal y la irrefutable realidad del albedrío humano. Los planos de la evolución. Así como el infinito es una ley para los estados de las conciencias, tenemos el infinito de planos en el universo y todos los planos se interconectan, dentro de la maravillosa ley de solidaridad. Cada plano recibe, de aquel que le es superior, solo lo bastante a su estado evolutivo, siendo de efecto contraproducente proporcionarles conocimientos que no podrían soportar. La evolución, bajo todos sus aspectos, debe ser buscada con ahínco, pues es dentro de esas aspiraciones que vemos la verdad de la afirmación evangélica: a quien más tenga, más le será dado. A medida que el hombre progresa moralmente, más se perfeccionará el proceso de su comunión con los planos invisibles que le son superiores. Xix el modus operandi de los espíritus. El modus operandi, de las entidades que se comunican, en los ambientes terrestres, tiene su base en el magnetismo universal, dentro del cual todos los seres y mundos gravitan para la perfección suprema, e incalculable es la extensión del papel que la sugestión y la telepatía representan en los fenómenos mediúmnicos. El proceso de las comunicaciones.
El proceso de las comunicaciones entre los planos visibles e invisibles, principalmente cuando se trata de trabajos que interesan de cerca el progreso moral de las criaturas, trabajos esos que requieren la utilización de inteligencias muy nobles del espacio, cuyo grado de elevación el medio terrestre no puede comprender, se comprueba, casi que invariablemente, dentro de un teledinamismo poderoso, que estáis lejos aún de apreciar en vuestras condiciones de espíritus encarnados. Entidades sabias y benevolentes, que ya se libertaron totalmente de los envoltorios terrenos, basta que lo deseen, para que distancias inmensas sean fácilmente anuladas, a fin de que sus elevadas enseñanzas sean transmitidas, desde que haya cerebro poseedor de capacidad receptiva y que no les ofrezca obstáculos insuperables. Los aparatos mediúmnicos. Aquellos que poseen esas facultades registradoras de los pensamientos, que dimanan de los planos invisibles, son los llamados sensitivos o mediums, pero, esa condición será la de todos los hombres del porvenir. Son innúmeras las legiones de seres que deambulan con vosotros, sin las indumentarias carnales, y que permanecen en las latitudes de vuestro planeta, siendo necesario considerar que la mayoría de los que evolucionaron y se conservan en las esferas de un conocimiento muy superior al vuestro, por las condiciones inherentes a su propia naturaleza, no pueden estar cerca. Envían a los hombres su mensaje luminoso de las cimas resplandecientes en que se encuentran, y, formulando el deseo de acción en los planos de la materia, actúan con su voluntad superior sobre el cerebro elegido, el cual se encuentra en afinidad con sus vibraciones y, a través de fuerzas teledinámicas, que podréis evaluar con los fluidos eléctricos, cuya utilización comenzáis en la faz del globo, influencian la naturaleza particular del sensitivo, afectándole sensorialmente, actuando sobre sus centros ópticos y aparatos auditivos, desapareciendo perfectamente las distancias que si no miden. En el alma del sujeto comienza entonces a operarse una serie de fenómenos alucinatorios bajo la acción consciente del espíritu que lo guía de los planos intangibles. Este, según su necesidad, lo induce a ver esa o aquella imagen, en vibraciones que lo envuelven, las cuales son traducidas por el sensitivo de acuerdo con sus posibilidades intelectivas y sentimentales. Hay instrumentos que interpretan con fidelidad lo que se les entrega, otras, pues, no disponen de elementos necesarios para ese fin. No se conjeture la necesidad, por parte de los desencarnados, de trabajo fatigante para que tales fenómenos se verifiquen, concretizándose en el plano físico, tales hechos se realizan naturalmente, bastando para eso su deseo y el poder de hacerlo. La ideoplasticidad del pensamiento. Ignoráis, en la Tierra, la maravillosa ideoplasticidad del pensamiento. Conociendo la plenitud de sus facultades, después de haber triunfado en muchas experiencias que les aseguran elevada posición espiritual, señores de portentosos dones psíquicos, conquistados con la fe y con la virtud incorruptibles, los espíritus superiores poseen una voluntad potente y creadora de todas las formas de la belleza. A veces, se presentan al vidente, grandiosas escenas de la historia del planeta, multitudes luminosas, legiones de almas, cuadros esos que, en la mayoría de las veces, constituyen los pensamientos materializados de las mentes evolucionadas que los construyen, y que actúan sobre los centros visuales de los sensitivos, con el objetivo del progreso general. Es así que se establece la unión de los dos mundos, el físico y el espiritual, a través de factores inaccesibles a vuestras medidas e instrumentos materiales. El tiempo reserva muchas sorpresas al hombre, dentro de la proporción de su evolución moral, concretizando el edificio inmortal de todas las ideas altruistas, nobles y generosas, siendo totalmente inútil que algunos de ellos se hicen en supremas autoridades en los variados ramos de la vida, porque, dentro de su pretenciosa indigencia, se perderán fatalmente en el laberinto discursivo de sus argumentos mateotécnicos. 30. Evangelización a los desencarnados. No son muy gratas a todos nosotros, que ya nos liberamos de la prisión material, vuestras reuniones de evangelización.
A alguien podrá parecerle que, con esa preferencia, creamos también, para aquí de los límites de la tierra, un círculo vicioso, donde eternamente nos debatimos. Tal opinión, pues, será erradamente emitida, dado que, desconociendo nuestro modus vivendi, muchas veces no consideráis que el hombre, por encima de todo, es espíritu, alma, vibración y que ese espíritu, solamente en casos excepcionales, no se conserva el mismo, después de la muerte del cuerpo, con idénticos defectos y las mismas inclinaciones que lo caracterizaban en la faz del mundo. Conducimos, por tanto, frecuentemente, hasta vuestro medio, a fin de colocarse en contacto con la verdad de su nueva situación, aquellos de nuestros semejantes que aquí se encuentran aún impregnados de sensaciones corporales. La situación de los recién liberados de la carne. Identificados por tal forma con la materia, sintiendo tan intensamente sus impresiones, no se encuentran aptos para comprender nuestro lenguaje y precisan oír la voz materializada de aquellos que, cumpliendo los designios de lo alto, aún se conservan en el exilio, aguardando la alborada de su redención. Es aún reducido el número de los que despiertan en la luz espiritual, plenamente conscientes de su situación, porque diminuto es el porcentaje de seres humanos que se preocupan sinceramente con las cuestiones de su perfeccionamiento moral. La mayoría de los desencarnados, en sus primeros días en la vida más allá del túmulo, no encuentran, sino que los reflejos de sus pésimos hábitos y de sus pasiones que, en los ambientes diversos de otra vida, los aborrecen y deprimen. El cuerpo de sus impresiones físicas prosigue perfecto, haciéndoles experimentar acerbas torturas e inenarrables sufrimientos. Las exhortaciones evangélicas. Las exhortaciones evangélicas son, pues, consuelos de muchos padecimientos morales, de muchos dolores amargos que acompañan las almas, después de la travesía de la muerte, llena de sombras o de claridades. Hay sufrimientos para aliviar, ignorantes para instruir, sedientos de paz y de amor. Cuando así ocurre, es natural que el tiempo sea dedicado a la noble tarea de esparcir la luz de la enseñanza y del bienestar espiritual. En una asamblea de los que se consagran al estudio de las ciencias, es natural la discusión sobre la materia cósmica, sobre la onda hertziana, pero, al lado del grupo de los infelices, es preciso mostrar el camino de la regeneración y de la verdadera felicidad. El espiritismo no es solamente el antídoto para las crisis que perturban los habitantes de la Tierra, sus enseñanzas saludables y dulces vuelven a erguir en los desencarnados las esperanzas desfallecidas, la falta de amparo y de alimento. Es ahí que la doctrina edifica a los extraviados del deber y a los sufridores saturados de esos acerbos remordimientos que solamente las lágrimas hacen desaparecer. La lección de las almas. Cada alma que se os presenta y que lleva hasta vuestros oídos el eco de sus palabras, trae en su frente el estatuto de la verdad que os compele a los actos puros y meritorios y a los pensamientos elevados que ennoblecen la conciencia. No regresaríamos de la muerte, sin un alto y noble objetivo. La finalidad de nuestras actividades, es la demostración de la realidad irrefutable de que vivimos y regresamos del plano invisible para deciros que el espacio, como un libro misterioso, encierra toda nuestra vida. Una intención, una lágrima oculta, una virtud dignificante, están patentes en sus páginas prodigiosas que, por una disposición, inaccesible aún a vuestra comprensión, registra los más recónditos pensamientos y acciones de nuestra existencia. Pretendemos, por tanto, cultivar en vuestros corazones la certeza consoladora de la creencia pura, trabajando para que la tolerancia, la meditación y la caridad sean vuestras compañeras asiduas. Enseñar y practicar. Todas las ciencias son ricas de especulaciones teóricas, todas las religiones que se divorciaron del amor están repletas de palabras, casi siempre vacías e incomprensibles. Las predicaciones son escuchadas, por todas partes, pero la práctica, esta es rara y de ahí la necesidad de habituarse a ella con devoción, para que los actos revelen los sentimientos, operando con el espíritu de verdadera humildad.
Caminad, pues, en los pedregosos caminos de las pruebas. A la medida que marcháis, llenos de serenidad y de confianza, más bellas pruebas recogeréis del luminoso mañana de la inmortalidad que os espera, más allá del silencio de los túmulos. XXX y los espíritus de la tierra. Está lleno vuestro mundo de espíritus atrasados en su evolución, encarnados y desencarnados, en cuyas mentes aún no se fijaron nítidamente las nociones del deber en todos sus prismas. Os admiráis, a veces, los que os acogéis bajo la bandera de la paz de la consoladora doctrina de los espíritus, de la incomprensión que labra en el mundo y del temor de muchas conciencias rebeldes a la luz y desobedientes a la verdad. La tierra está llena de dolores, nacidas de los abusos llevados a efecto por elevado número de sus habitantes que, además, constituyen una considerable mayoría. Vosotros, pues, que estudias y os sentís poseídos de la aspiración de mejorar, procurar ponderar todas las cuestiones que se os presentan, con una detenida atención, procurando resolver todos los problemas a la luz de esclarecido entendimiento. Espíritus de la Tierra. La Tierra está poblada, en casi todas las latitudes, de seres que se desarrollaron con ella misma y que se afinan perfectamente a sus condiciones fluídicas. Un pequeño porcentaje de hombres son constituidos de elementos espirituales de otros planetas más elevados que el vuestro, de ahí, la enorme diferencia de avance moral entre los seres humanos y los abnegados apóstoles de la luz que, en todos los tiempos, intentan iluminar las sendas del progreso. Es común conocer personas que nutren perfecta adoración a todos los placeres de sus posesiones efímeras, por una hora de contacto con sus ilusiones, jamás buscarían el conocimiento de las verdades de la eterna vida del espíritu, buscan toda casta de goces, evitan cualquier estudio o meditación y se entregan, frenéticamente, al bienestar que la carne les ofrece. Esas criaturas, invariablemente, son espíritus estrictamente terrenos, que no salen de los ámbitos de la existencia mezquina del planeta. Esta afirmación, pues, no implica, de modo general, el origen de esos seres en vuestro propio planeta, pero, sí, la verdad de que muchos de ellos, por sus condiciones psíquicas, merecen vivir en su superficie, como prueba, expiación o medio de progreso. Se apegan con fervor a todo cuanto sea carnal y experimentan el pavor de la muerte, inseguros en su fe y escasos de conocimientos en cuanto a su vida futura. ¿Cómo se realiza el progreso general? El progreso espiritual de esas criaturas se verifica con la venida incesante, al planeta, de almas esclarecidas, que ya tuvieron la felicidad de conocer otros planos más elevados del universo, y que de ellos vienen más ricas en conocimiento y virtud, derramando lecciones preciosas en los ambientes en que encarnan. Cuando notéis, en medio de una colectividad, ciertas almas que de ellas se distancian por sus elevadas cualidades morales, más adelantadas que sus hermanos en nociones dignas del espíritu, podéis creer que esos seres están en la tierra temporalmente, esto es, por tiempo breve, reparando desvíos del pasado lejano o desempeñando el elevado papel de misionarios. Traen siempre ejemplos nobles, que obligan a sus semejantes a la imitación o realizan reformas en los dominios de las actividades a que se dedican, con el conocimiento innato de que son portadores, en razón de su permanencia en otras esferas. Es así que se observa la evolución moral e intelectual del hombre terreno, que va adaptando, a través de los siglos, lo que ha recibido de los nobles mensajeros de las mansiones iluminadas del universo, corporificados en su medio ambiente. Los periodos de renovación. Cuando se verifica un statu quo, en las corrientes evolutivas, que parecen, a veces, estancar, grandes conjuntos de almas evolucionadas, combinan entre sí una venida colectiva al planeta terreno, y activamente abren nuevas puertas al arte, a la ciencia, a la virtud y a la inteligencia de la humanidad. Conocéis, en vuestra historia, de esos periodos de resurrección espiritual. Tenéis ejemplos relevantes en el siglo de Péricles, en la antigua Hélade y en el movimiento de renovación que se realiza en Europa,
con los artistas inspirados que llenan de luz los días del Renacimiento. Misión del espiritismo. En vuestros días, el espiritismo, que representa el consolador prometido por el Cristo a los siglos posteriores a su venida al mundo, es un extraordinario mensaje del cielo a la tierra, y se hace necesario determinar su valor. Aún existen multitudes de espíritus rebeldes, pero, la conciencia terrena, en sus características generales, está ahora apta para recibir, después de tantos años de lucha, el conocimiento espiritual que le hará despreciar los últimos resquicios de la materialidad inconsciente, aprendiendo a discernir sus errores. Esparciendo la buena nueva de la inmortalidad, la doctrina de amor abrirá nuevos horizontes a la esperanza de los hombres, conduciéndolos a la adquisición del tesoro espiritual, reservado por Dios a todas sus criaturas. Cuando todos los hombres comprendan el sentido de sus magníficas lecciones, vuestro planeta habrá alcanzado una nueva fase evolutiva y el espiritismo habrá concluido, entre vosotros, su sagrada y gloriosa misión. De los destinos. No pocas veces os preocupáis, en las luchas planetarias, con las pruebas necesarias, que juzgáis excesivas para vuestras fuerzas. Creed. El fardo que hace inclinar vuestros hombros no es demasiado para vuestras posibilidades. Dios todo prevé y, sobre todo, escoger semejantes pruebas es una cuestión de preferencia individual. Es frecuente vuestra incomprensión al respecto de esa enseñanza espiritualista. Estáis, pues, entre las mazmorras de la carne, vuestra conciencia limitada frecuentemente se niega a encarnar la luz en todos sus divinos resplandes. La vida verdadera. Solamente fuera de la existencia material podéis reflexionar acertadamente sobre la verdad. Solo la vida espiritual es verdadera y eterna. Y estáis en lo cierto de que, con la satisfacción de los menores caprichos sobre la faz del mundo, podréis adquirir elementos meritorios para la existencia verdadera. El gozo reiterado no os ataría, más aún, en la trama de la carne pasajera. Sabéis si podríais soportar la riqueza sin el descontrol, la mesa suntuosa sin los desvíos de la gula, la posesión sin el egoísmo, el bienestar propio con el interés caritativo por la suerte de los otros seres. Ponderad todo eso, y descubriréis el motivo por el cual casi la totalidad de los seres humanos, escogió el escenario oscuro y triste de los dolores para argamazar el tesoro de sus felicidades eternas y el patrimonio de sus adquisiciones espirituales. La elección de las pruebas. Varias veces ya ha sido repetida las enseñanzas que estoy transmitiendo sobre las pruebas terrenas de cada individuo. Mucho antes de la encarnación, el espíritu hace el cómputo de sus posibilidades, estudia el camino que mejor se le figura en la lucha de la perfectibilidad y, de acuerdo con sus vocaciones y según el grado de evolución ya alcanzado, escoge, en plena posesión de su conciencia, el camino que se traza en el porvenir, fecunda de progresos espirituales. Dentro del infinito del universo y con las facultades integrales de su propio yo, reconoce el alma que solamente la lucha le ofrece innúmeras posibilidades de evolución, en todos los sectores de la actividad humana, y, de ahí, la preferencia por los ambientes de dolor y privaciones, bendecidos correctivos que la providencia le ofrece para la redención del pasado o para el desarrollo de sus fuerzas latentes e imprecisas. Cada espíritu, voluntariamente, escoge sus sendas futuras, conforme su progreso y de acuerdo con los designios superiores. El olvido del pasado. En la existencia corporal, todavía, el alma siente la memoria oscurecida, en un olvido casi total del pasado, a fin de que sus esfuerzos se valoricen. La conciencia entonces es fragmentaria, parcial, ya que sus facultades están eclipsadas por los pesados velos de la materia, los cuales atenúan al mínimo sus vibraciones, constituyendo, pues, esos poderes prodigiosos, pero ocultos, las extraordinarias posibilidades de la vasta subconsciencia, que los científicos del siglo estudian acuradamente. Tales fuerzas y progresos adquiridos, el espíritu jamás los pierde, son parte integrante de su patrimonio y, en la vida material,
pueden emerger en el ejercicio de la mediumnidad, en las hipnosis profundas, o en otras circunstancias que facilitan el desprendimiento temporal de los elementos psíquicos. El hombre y su destino. Aisladamente, cada uno tiene en el planeta el mapa de sus luchas y de sus trabajos. La cuna de todo hombre es el principio de un laberinto de tentaciones y de dolores, inherentes a la propia vida en la esfera terrestre, laberinto por el mismo trazado y que necesita caminar con intrepidez moral. Por tanto, cualquier alma tiene su destino trazado bajo el punto de vista del trabajo y del sufrimiento, y, sin paradojas, tiene que combatir con su propio destino, porque el hombre no nació para ser vencido. Todo espíritu trabaja para dominar la materia y triunfar de sus impulsos inferiores. La vida es siempre amor. Es de esa verdad que necesitáis convenceros. Existe la prueba y se hace necesario no entregarse enteramente a ella. El espíritu ordena y el cuerpo obedece. La lucha es el medio para el éxito en la conquista de la vida. Y la vida integral no es la existencia terrena, repleta de vicisitudes sin cuenta, es la glorificación del amor, de la actividad, de la luz, de todo cuanto es noble y bello en el universo, y la conciencia es el lazo que une cada espíritu a ese nec plus ultra que denominamos la eternidad. 33 4 preguntas de filosofía. Determinismo y libre albedrío. Pregunta: el futuro, de modo general, estará rigurosamente determinado, como parece demostrar por los fenómenos dichos premonitorios, o esos fenómenos envuelven un determinismo conciliable con los datos inmediatos de la conciencia, sobre los cuales son generalmente establecidas las nociones de libertad y responsabilidad individuales. ¿Y en qué términos, en estos últimos casos, se ejerce ese determinismo, del punto de vista teleológico? Respuesta: los seres de mi esfera no conocen el futuro, ni pueden interferir en las cosas que le pertenecen. Creemos, sin embargo, que el porvenir, sin estar rigurosamente determinado, está previsto en sus líneas generales. Imaginad un hombre que fuese a realizar un viaje. Todo su trayecto está previsto: día de partida, caminos, etapas, día de llegada. Todas las actividades, con todo, en el transcurso del viaje, puede afectar al viajante, que se puede desviar o no de la ruta trazada, según los dictámenes de su voluntad. De ahí se deduce que el libre albedrío es ley irrevocable en la esfera individual, perfectamente separable de las cuestiones por entidades superiores, que buscan demostrar la verdad de que la criatura no se reduce a un complejo de oxígeno, fosfato, etc., y que, más allá de las percepciones limitadas del hombre físico, están las facultades superiores del hombre trascendente. El tiempo y el espacio. Pregunta: ¿el espacio y el tiempo serán apenas formas viciosas del intelecto, o tendrán una expresión objetiva en el esquema de la realidad pura? Y, en este último caso, ¿cuáles serán las relaciones fundamentales entre espacio y tiempo? Respuesta: en el esquema de las realidades eternas y absolutas, tiempo y espacio no tienen expresiones objetivas, si son propiamente formas viciosas de vuestro intelecto, ellas son precisas al hombre como expresiones de control de los fenómenos de su existencia. Las figuras, en cada plano de perfeccionamiento de la vida, son correspondientes a las organizaciones a través de la cual el espíritu se manifiesta. Espíritu y materia. Pregunta: ¿se podría considerar espíritu y materia como dos estados alotrópicos de un solo elemento primordial, de manera que obtengamos la conciliación de las dos escuelas perpetuamente en lucha, dualista y monista, llegando a una concepción unitaria del universo? Respuesta: se podría considerar espíritu y materia como estados diversos de una esencia inmutable, llegando de esa forma a establecer la unidad substancial del universo. Dentro, pues, de ese monismo físico-psíquico, perfectamente compatible con la doctrina dualista, se hace necesario considerar la materia como el estado negativo y el espíritu como el estado positivo de esa substancia.
El punto de integración de los dos elementos estrechamente unidos en todos los planos de nuestro relativo conocimiento, aún no lo encontramos. La ciencia terrena, en el estudio de las vibraciones, llegará a comprender la unidad de todas las fuerzas físicas y psíquicas del universo. El hombre, pues, tendrá siempre un límite en sus investigaciones sobre la materia y el movimiento. Ese límite es determinado por leyes sabias y justas, pero, científicamente podremos clasificar ese estado prohibitivo como oriundo de la estructura de su ojo y de la insuficiencia de sus facultades sensoriales. El principio de unidad. Pregunta: ¿todos nosotros tenemos conciencia de los principios de unidad y variación, o de universalidad e individualidad, que funcionan juntos en nuestro mundo? ¿Dónde se encuentra el punto de interacción, o lugar de reunión de esos dos términos opuestos? Respuesta: sí tenemos ahí conciencia de los principios de unidad y variación, aún aquí los observamos, sin haber descubierto su punto íntimo de unión. Todavía, el principio soberano de unidad absorbe todas las variaciones, creyendo nosotros que, sin perder la conciencia individual en el transcurso de los milenios, llegaremos a reunirnos en el gran principio de la unidad, que es la perfección. Voces en el desierto. La psicología de los tiempos modernos, en el planeta terrestre, presenta las cuestiones más interesantes para la observación de las inteligencias prudentes y estudiosas de los problemas serios de la vida. Todos los sociólogos hablan de la necesidad de providencias que amparan a los hombres, a la vera de los abismos oscuros de la masacre y de la destrucción. Ante el dominio de las crisis de toda naturaleza, fue en Europa que comenzaron los clamors y las exhortaciones. Todos los analistas de los problemas sociales hablaron de la muerte de la civilización, en necesidades imperiosas de los pueblos, en doctrinas nuevas de revitalización de las colectividades, dentro del propósito de solucionar sus cuestiones económicas. En el examen de casi todos los problemas de esa índole, se solicitó la colaboración de la Sociedad de Ginebra, con el objetivo de la cooperación necesaria de todos los países. Surgieron, entonces, regímenes de experiencia, en que, en la actualidad, asistimos a las actividades de los manipuladores de las masas. Y en esos mismos clamors se transportan a Asia. Mientras China prefería descansar en el seno de sus tradiciones, Japón establecía un pacto de cooperación con Occidente, organizaba tratados y entendimientos, creando, rápidamente, su hegemonía por las armas, con la doctrina de la unidad asiática. Todas las naciones organizadas de Europa y del Oriente se quejan de la capacidad y de la necesidad de colonias. Los clamors entonces se transportan igualmente para América, que, si ya sufría los funestos efectos de la inquietud del mundo, se sentía en la obligación de salvaguardar economías, contra posibles avances del imperialismo político y del pillaje de las grandes potencias. Las místicas nacionalistas son entonces exaltadas. Algunos artistas del pensamiento se venden a la exhibición y a la falsa gloria del Estado y, como de anuncio, bendicen los vientres maternos que tuvieron la suerte de generar un soldado para las masacres de la patria y exaltan al adolescente que encontró en una punta de bayoneta su primer y último amor. La verdad, pues, es que los esfuerzos de todos los estudiosos del asunto no han pasado de un juego deslumbrante de palabras. Desde hace muchos años se habla de que el mundo necesita de paz. Entretanto, tal vez que la carrera armamentista de ahora exceda la de 1914. Todos los países organizan sus armadas, sus flotas aéreas y sus ejércitos mecanizados, con todos los requisitos estratégicos, esto es, integrados en el conocimiento de toda la tecnología moderna y con la guerra química, en la calidad de complemento indispensable de las actividades bélicas de cada nación. Desde hace muchos años se habla de la necesidad de un entendimiento económico entre todos los países. Cada vez más, pero se complica la cuestión con las doctrinas del aislamiento, con las barreras aduaneras, originadas en el nacionalismo de la incomprensión,
con la ausencia formal de cualquier colaboración y con principios absurdos que van paralizando a millones de brazos para el trabajo constructor, generando la miseria, la desarmonía y la muerte. La cultura moderna sale al campo para predicar las necesidades de los tiempos. Escritores, artistas, hombres del pensamiento, reformistas, hablan exaltadamente de la regeneración esperada, condenan la sociedad, de cuyos errores participan todos los días, hacen la exposición de las angustias de la época, relacionan sus necesidades, pero, si las criaturas bien intencionadas les preguntan sobre la manera más fácil de socorrer al hombre afligido de los tiempos actuales, esas voces se callan o se tornan incomprensibles, en el dominio de las sugestiones dudosas y de las hipótesis inverosímiles. Es que el espíritu humano está agotado con todos los recursos de las reformas exteriores. Para que la fórmula de la felicidad no sea una banalidad vulgar, es preciso que la criatura terrestre escuche aquella voz: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los reformadores y los políticos hablaron inútilmente de la transformación necesaria, porque todas las modificaciones para el bien han de comenzar en lo íntimo de cada uno. Y por esa razón que todos los llamamientos mueren, en la actualidad, en la boca de sus expositores, como los vacíos ruegos en el desierto, nadie los entiende, porque casi todos se olvidaron de la transformación de sí mismos, y es aún por eso que, en el frontispicio social de los tiempos modernos, en el planeta terrestre, pesan los más sombríos y siniestros vaticinios. 35 Educación evangélica. Todas las reformas sociales, necesarias en vuestros tiempos de indecisión espiritual, se tienen que procesar sobre la base del Evangelio. ¿Cómo? Podréis respondernos. Por la educación, diremos. El plano pedagógico que implica ese grandioso problema ha de partir aún de lo simple para lo complejo. Él abarca actividades multiformes e inmensas, pero no es imposible. Primeramente, el trabajo de divulgación deberá intensificarse, lanzando, a través de la palabra hablada o escrita de la enseñanza, las diminutas raíces del futuro. El resultado de los errores religiosos. Toda esa demagogia filosófico-doctrinaria, que veis en las hileras del espiritismo, tiene su razón de ser. Las almas humanas se preparan para el buen camino. La misión del cristianismo en la tierra no era la de unirse con las fuerzas políticas que la desviasen del profundo significado espiritual para los hombres. El Cristo no habría venido al mundo para instituir castas sacerdotales y ni imponer dogmatismos absurdos. Su acción se dirigió, justamente, para la necesidad de remodelar la sociedad humana, eliminando los preconceptos religiosos, constituyendo eso la causa de su cruz y de su martirio, sin desviarse, con todo, del terreno de las profecías que lo anunciaban. Todas esas actividades bélicas, todas las luchas antifraternas en el seno de los pueblos hermanos, casi la totalidad de los absurdos, que complican la vida del hombre, vinieron de la esclavización de la conciencia al unir preconceptos dogmáticos de las iglesias que se levantaron sobre la doctrina del Divino Maestro, contrariando sus bases, enfrentándose mutuamente, condenándose unas a las otras en nombre de Dios. Aliado al Estado, el cristianismo se deturpó, perdiendo sus características divinas. Fin de un ciclo evolutivo. Sabemos todos que la humanidad terrena alcanza, actualmente, las cumbres de uno de los más importantes ciclos evolutivos. En esas transformaciones, hay siempre necesidad del pensamiento religioso para mantener la espiritualidad de las personas en momentos tan críticos. La idea cristiana encontraba afecto al trabajo de sustentar esa cohesión de los sentimientos de confianza y de fe de las criaturas humanas en sus elevados destinos. Sin embargo, encarcelada en las rejas de los dogmas católico-romanos, la doctrina de Jesús no podría, de modo alguno, amparar al espíritu humano en esas dolorosas transiciones. Todas las exterioridades de la Iglesia dejan en las almas actuales, sedientas de progreso, un vacío muy amargo. Urge reformar.
Fue justamente cuando el positivismo alcanzaba el absurdo de la negación, con Auguste Comte, y el catolicismo tocaba a las extravagancias de la afirmativa, con Pío IX proclamando la infalibilidad papal, que el cielo dejó caer a la tierra la revelación bendecida de los túmulos. El consolador prometido por el Maestro llegaba en el momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aprovechar el material aún firme, para destruir los elementos podridos en la reorganización del edificio social. Y es por eso que nuestra palabra golpea insistentemente en las antiguas teclas del Evangelio cristiano, dado que no existe otra fórmula que pueda impedir el conflicto de la vida atormentada de los hombres. La actualidad requiere la difusión de sus divinas enseñanzas. Urge, sobre todo, la creación de los núcleos verdaderamente evangélicos, de donde pueda nacer la orientación cristiana para ser mantenida en el hogar, por la dedicación de sus jefes. Las escuelas del hogar son más que precisas, en vuestros tiempos, para la formación del espíritu que atravesará la noche de luchas que vuestra tierra está viviendo, en demanda de la gloriosa luz del porvenir. Necesidad de la educación pura y simple. Hay necesidad de iniciarse el esfuerzo de regeneración en cada individuo, dentro del Evangelio, con la tarea no siempre amena de la autoeducación. Evangelizado al individuo, se evangeliza la familia, regenerada ésta, la sociedad estará a camino de su purificación, rehabilitándose simultáneamente la vida del mundo. En el capítulo de la preparación de la infancia, no preconizamos la educación defectuosa de determinadas nociones doctrinarias, sino facciosas, facilitándose en el alma infantil la eclosión de sectarismos perjudiciales e incentivando al espíritu a la separación, y no concordamos con la educación administrada absolutamente en los moldes de ese materialismo demoledor, que no ve en el hombre sino un complejo celular, donde las glándulas, con sus secreciones, crean una personalidad ficticia y transitoria. No son los jugos y las hormonas, en su mezcla adecuada en los laboratorios internos del organismo, que hacen la luz del espíritu inmortal. Al contrario de esa visión audaz de los científicos, son los fluidos, imponderables e invisibles, atributos de la individualidad que preexiste al cuerpo y al cuerpo sobrevive, que dirigen todos los fenómenos orgánicos que los utopistas de la biología intentan en vano solucionar, con la eliminación de la influencia espiritual. Todas las cámaras misteriosas de ese admirable aparato, que es el mecanismo orgánico del hombre, están repletas de una luz invisible para los ojos mortales. Formación de la mentalidad cristiana. Las actividades pedagógicas del presente y del futuro habrán de caracterizarse por su carácter evangélico y espiritista, si quieren colaborar en el grandioso edificio del progreso humano. Los estudiosos del materialismo no saben que todos sus estudios se basan en la transición y en la muerte. Todas las realidades de la vida se conservan inaprensibles a sus facultades sensoriales. Sus análisis tienen el objetivo solamente de la carne perecible. El cuerpo que estudian, la célula que examinan, el cuerpo químico sometido a su crítica minuciosa, son accidentales y pasajeros. Los materiales humanos puestos bajo sus ojos pertenecen al dominio de las transformaciones, a través del supuesto aniquilamiento. ¿Cómo podrá, pues ese movimiento de extravagancias del espíritu humano presidir a la formación de la mentalidad general que el futuro requiere, para la consecución de sus proyectos grandiosos de fraternidad y de paz? La intelectualidad académica está cerrada en el círculo de la opinión de los catedráticos, como la idea religiosa está presa en la cárcel de los dogmas absurdos. Los continuadores del Cristo, en los tiempos modernos, habrán de marchar contra esos gigantes, con la libertad de sus actas y de sus ideas. Por el momento, todo nuestro trabajo tiene como objetivo la formación de la mentalidad cristiana, por excelencia, mentalidad purificada, libre de los preceptos y preconceptos que impiden la marcha de la humanidad. Formadas esas corrientes de pensadores esclarecidos del Evangelio, entraremos, entonces, en el ataque a las obras. Los periódicos educativos,
las estaciones radiofónicas, los centros de estudio, los clubs del pensamiento evangélico, las asambleas de la palabra, la película que enseña y moraliza, todo a la base del sentimiento cristiano, no constituyen una utopía de nuestros corazones. Esas obras que hoy surgen, vacilantes e indecisas en el seno de la sociedad moderna, experimentando casi siempre un fracaso temporal, indican que la mentalidad evangélica no se encuentra aún edificada. El andamiaje, pues, ahí está, esperando el momento final de la grandiosa construcción. Toda la tarea, en el momento, es formar el espíritu genuinamente cristiano. Terminado ese trabajo, los hombres habrán alcanzado el día luminoso de la paz universal y de la concordia de todos los corazones. A los trabajadores de la verdad. En los tiempos actuales, todo el trabajo de cuantos se dedican a la diseminación de las teorías espiritistas debe ser el de colaborar con los estudiosos de la verdad. No es el deseo de proselitismo o de publicidad que os debe animar, pero sí, la buena voluntad en cooperar con sus actas, palabras y pensamientos, a favor de la gran causa. Todos nosotros pretendemos, con nuestra ardua tarea, ampliar el conocimiento humano, con respecto a las realidades espirituales que constituyen la vida en sí misma, a fin de que se organice el ambiente favorable al establecimiento de la verdadera solidaridad entre los hombres. La fenomenología espírita. La fenomenología, en los dominios del psiquismo, en vuestro siglo, con vistas a la enseñanza, a la formación de la profunda conciencia espiritual de la humanidad, constituyendo, de ese modo, un curso propedéutico para las grandes lecciones del porvenir. Es por esa razón que necesitamos trabajar activamente para que la ciencia descubra, en los propios planos físicos, las afirmaciones de espiritualidad. Puede parecer que el materialismo separó para siempre la ciencia de la fe, eso, pero, no aconteció, y nuestro trabajo de ahora simboliza el esfuerzo para que los investigadores lleguen a comprender lo que el cielo ha revelado en todos los tiempos. La psicología y la mens sana. La psicología antigua pecaba extremadamente por la insuficiencia de sus métodos. El ser pensante se encontraba, para ella, aislada del cuerpo, estudiando así sus fenómenos introspectivos de manera deficiente e imperfecta. La psicología moderna va más lejos. Su metodología avanzada estudia racionalmente todos los problemas de la personalidad humana, uniendo los elementos materiales y espirituales, resolviendo una de las grandes cuestiones de los científicos de antaño. El cuerpo nada más es que el instrumento pasivo del alma, y de su condición perfecta depende la perfecta exteriorización de las facultades del espíritu. Del cese de la actividad de este o de aquel centro orgánico, resulta el término de la manifestación que le es correspondiente, de ahí proviene toda la verdad de la mens sana y la gran ayuda que la psicología moderna ofrece a los fisiólogos como guía esclarecedor de la patogenia. El cuerpo no está separado del alma, es su representación. Sus células son organizadas según las disposiciones perispiríticas de los individuos, y el organismo enfermo retrata un espíritu enfermo. La patología está orientada por elementos sutiles, de orden espiritual. El progreso anímico. Los porqués de la evolución anímica deben impresionar a cuantos se consagran al estudio. Los progresos de la vida terrestre pueden ser verificados por los geólogos, por los antropólogos. Hay en el planeta toda una escala grandiosa de ascensión. En el fondo de vuestros océanos aún existen los infusorios, los organismos unicelulares, que remontan a un pasado multimilenario y cuya aparición es contemporánea de los principios de la vida organizada del planeta. La trayectoria de las almas. Qué larga ha sido la trayectoria de las almas. El origen del principio anímico se pierde dentro de una noche de laberintos, todo, pues, dentro del dinamismo del universo, se encadena en un orden ecuánime y absoluta. De la irritabilidad a la sensación, de la sensación a la percepción, de la percepción al raciocinio, cuántas distancias repletas de luchas, dolores y sufrimientos.
Sin embargo, de esos combates necesarios proviene el patrimonio de experiencias del espíritu en su evolución gloriosa. La racionalidad del hombre es la suprema expresión del progreso anímico que la tierra le puede dar con abundancia. Ella simboliza una aureola de poder y de libertad que aumenta naturalmente sus deberes y responsabilidades. La conquista del libre albedrío comprende las más nobles obligaciones. Llegado a ese punto, el hombre se encuentra en el inicio de la existencia en otras esferas, donde la materia vaporosa ofrece nuevas modalidades de vida, en otras más sublimes manifestaciones, las cuales escapan naturalmente a la insuficiencia de vuestros sentidos. Las realidades del futuro. Los espíritus se regocijan a cada nuevo paso de progreso de la ciencia humana, porque de sus labores, de sus dedicaciones, brotará el conocimiento superior, que hará feliz a los núcleos de criaturas, dado que quedará patente, plenamente evidenciada, la gran misión del espíritu como elemento creador, organizador y conservador de todos los fenómenos que regulan la vida material. Cuanto más avanzan los científicos, más se convencen de las realidades de orden subjetivo, en los fenómenos universales. Las palabras naturaleza, fatalismo, tono vital no bastan para elucidar al alma humana. En cuanto a los enigmas de su existencia, se hace necesario la intervención de las síntesis espirituales, reveladoras de las más elevadas verdades. Es para esas grandiosas afirmaciones que trabajamos en común, y ese deseo constituirá la luminosa corona de la ciencia del porvenir.